Sale ahora en Chile, viajamos a Chile en una semana, ya salió en Uruguay, viajamos a Uruguay en unas semanas y va a salir en Colombia, que vamos a viajar en septiembre a Colombia, Bogotá, Medellín y Barranquilla, y va a salir en España entre fin de año y principio del año que viene. Y bueno, tenemos varias invitaciones todavía en el país. Hicimos algunas provincias, pero tenemos ahora más de 100 invitaciones por todo el país, pero nosotros queríamos venir a Salto como prioridad, porque es mi lugar, y también queríamos hacerlo en el Colegio San Martín como símbolo de agradecimiento a la educación pública, que a mí me permitió, y a todos nosotros creo que nos permitió crecer y cumplir nuestros sueños. Así que como agradecimiento para mí es muy importante presentarlo en mi escuela. Como preguntarte un poco qué significa para vos este libro y qué hay de todo el avance de la neurociencia en estos últimos 10 años, ¿sería? Bueno, este libro la verdad que tiene mucho tiempo de maduración, tiene alrededor de 5 o 6 años por lo menos de trabajo constante, de peloteos entre Mateo y yo. Cada palabra está pensada, es un buen libro, está mal que lo diga yo, pero quizás no puedo escribir nunca más un libro así, pero este libro realmente puede gustar o no el tema, pero es un buen libro, y para mí significa mucho en el sentido de, no a nivel personal, porque yo nunca tomo las cosas, ni las pérdidas ni la ganancia a nivel personal. Significa mucho como concepto. Cuando yo volví al país, después de estar en Estados Unidos y en Inglaterra en el 2001, en la Argentina no existían las neurociencias cognitivas, existía la neurología clásica, de ver dolor de cabeza, stroke, accidente vascular, traumatismo de cráneo, Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, y existía por otra parte el psicoanálisis, pero no existía estudiar científicamente el cerebro, la toma de decisiones, la memoria, el lenguaje, la percepción del otro. Y esto es lo que yo había estudiado en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, cuando volví a Fleni, yo creé un grupo de gente joven, tuve que construir una masa crítica de gente joven que se especializara en el tema. A una chica brillante, María Roca, le dije, vos estudiás memoria, y la contacté con un laboratorio de Inglaterra. A otra chica le dije, vos estudiás toma de decisiones, y la contacté con otro laboratorio de Estados Unidos. A otro chico, Tristán, que ahora está en Inglaterra, es un científico importante en conciencia, le dije, vos estudias conciencia. Tuve que generar una masa crítica de gente joven, y después, cuando renuncié a Fleni y creamos INECO, esto se expandió notablemente, y después en Favaloro, y hoy Argentina es un actor mundial en este tema, neurociencia cognitiva. Entonces, una década no existía, y una vez se puede tener un impacto internacional, pero no en casa. Yo hablo casa como Argentina, y por suerte, en el mismo tiempo que generamos un laboratorio de prestigio internacional, podíamos difundir esto de la ciencia cognitiva en la Argentina a través de diarios, columnas en los diarios, o de entrevistas en la televisión y demás. Y para mí es muy importante esto. De hecho, soy presidente de la fundación, uno de los cargos que tengo es presidente de la Fundación INECO, donde hay 3 misiones en la Fundación INECO. Una es apoyar la investigación, porque hasta hace poco no había recursos del Estado para este tema. El CONICET no apoyaba este área, ahora empieza a hacerlo, pero hasta cuando lo hicimos INECO, cuando empezamos con esto, no apoyaba, porque no había tradición en la Argentina de esta área. Entonces, una cosa es apoyar, una de las misiones de la Fundación INECO es apoyar la investigación de esta área en Argentina, tan importante esta área. El segundo punto es educar a los profesionales. Nosotros desde INECO y de Favaloro educamos a profesionales relacionados con la salud en temas de neurología, de psiquiatría y neurocirugía de Argentina y de América Latina. Y tenemos un congreso anual que hace INECO, tenemos charlas a la comunidad para profesionales y demás. Pero además, otra pata es educar a la sociedad. O sea que esto es parte de la misión. Y esto, en ese marco, yo hice un programa de televisión, C5N, que fue muy exitoso, la gente se atrapó con esto. Y ahí empezamos a trabajar junto con Mateo también en la elaboración del contenido del programa, y era inevitable que aparezca el libro. Entonces, este libro significa como una síntesis de un proyecto de educar a la sociedad argentina y latinoamericana de los avances de la ciencia del cerebro, que no solo es enfermedades, sino cómo funciona nuestra mente, qué sabemos y qué no sabemos. A raíz de eso, yo estuve viendo unos
libro, que todavía no lo puedo leer, de la importancia de lo emocional en la decisión de un votante, ¿no? De la gente que vota, como a veces lo emocional y no lo racional. Sí. Me quedé pensando en el que toma decisiones. ¿Qué pasa con los gobernantes, con los funcionarios? ¿Qué prima? ¿Ustedes están estudiando qué predomina, si lo emocional o lo racional? Porque bueno, a veces parece que fuera lo emocional. Siempre decimos que justamente los avances de la neurociencia, que es la ciencia que estudia la mente, no deben quedar en un laboratorio por esto, porque como todo lo hacemos con el cerebro, los avances en el estudio de la mente va a impactar en la educación, va a impactar en la economía, porque tomamos decisiones económicas de comprar un tomate en el almacén hasta invertir unos ahorros con el cerebro, va a impactar en la filosofía, porque discusiones si tenemos libre albedrío o no están desde hace tiempo en la filosofía, pero ahora las neurociencias pueden contribuir con algunas ideas, y también va a impactar en la política, porque votamos con nuestro cerebro y los líderes nos gobiernan con su cerebro. Y en ese aspecto, volviendo a tu pregunta, entender la historia de la humanidad desde el punto de vista racional es un error. Por más que haya cámaras de televisión, autos, cohetes, astronautas que van a la luna, la historia de la humanidad está hecha por líderes, y los líderes, como deciden con el cerebro, cuando tienen otro líder enfrente, tienen emociones, y el otro líder, como nos pasa a nosotros cuando vemos a otra persona, produce celos, envidia, afecto, cariño, y esas emociones van a influir la conducta, la memoria, la toma de decisiones. Así que la historia de la humanidad se ha hecho a través de líderes, y los líderes, cuando tienen otros seres humanos enfrente, tienen emociones que guían su conducta. Así que vamos a aprender mucho también de cómo nos gobiernan los líderes, conociendo más sobre el cerebro. ¿Y le han pedido asesoramiento a algunos políticos en ese sentido? No, la verdad que todavía, tampoco como pasa en la educación, todavía estamos creando un marco teórico que están haciendo. Te lo pongo en contexto con el tema de la educación. Claramente los avances en el estudio del cerebro van a impactar en el aula, de cualquier aula, porque los alumnos priorizan, memorizan, olvidan, jerarquizan con el cerebro, y el docente, sea cual fuera o quien fuera, tiene que transmitir una información con su cerebro. O sea que es un juego de cerebros en el fondo. Todo lo que sepamos sobre el cerebro va a impactar en esa dinámica. Pero yo soy muy cauto, y en el libro lo ponemos, que la neurociencia vaya a explicar todo, cómo tenemos que demos tips o consejos, porque tenemos que trabajar conjuntamente con los docentes. Para mí sería un error que los científicos vayan y le digan a los docentes, basados en los experimentos, cómo un chico aprende o memoriza o no. Recién está el marco creándose para trabajar juntos con docentes. De hecho, en INECO en Buenos Aires estamos trabajando en la Fundación Favaloro con docentes para ver cómo las neurociencias penetran o pueden ayudar en la educación. Lo más importante hasta ahora es que ahora hay mucha evidencia científica que solamente aprendemos lo que nos motiva. Es un ejemplo, o sea que si los docentes lo primero que tienen que hacer es motivar. Entonces, después cómo motiva el docente, pero de ahí a dar consejos estamos todavía, yo sería cauto, y lo mismo pasa con el liderazgo político. Ahora, si un líder tiene alguna pregunta particular desde el punto de vista neurológico y demás, pues obviamente que eso sí, pero no a nivel de cómo funciona la mente. Sabemos bastante bien cómo el cerebro humano toma decisiones, que es en forma automática, no consciente la mayoría de las veces, dependiendo del contexto, que cambia permanentemente, y basado en emociones y en experiencias previas. Aprendimos mucho como la memoria, el proceso de memoria. Ahora en la charla voy a explicar bastante sobre cómo memorizamos los seres humanos. Aprendimos cómo olvidamos, aprendimos algunos aspectos del cerebro social, de lo que nos hace humanos, y además esto se traslada a enfermedades. Hoy, por ejemplo, aprendimos a detectar el Alzheimer, depresión, ansiedad muy temprano. Aprendimos qué pasa en el cerebro de estas enfermedades. Aprendimos, por ejemplo, a mapear con electrodos pensamientos. Hoy podemos poner a una persona cuadripléjica que no puede mover los brazos y las piernas, podemos ponerle electrodos en el cerebro y esa persona pensar, quiero mover el mouse, no puede estar paralizada, y la persona dice, quiero mover el mouse de la computadora, y podemos leer las neuronas, traducirlas a un brazo robot,
de robot que, basado en lo que quiere la persona, mueve el mouse de la computadora. O sea, se llama interfase cerebro-computadora. O sea que hoy se puede leer algunos patrones de neurona para leer los pensamientos. Muchas cosas más. Todavía tenemos desafíos. Uno de los desafíos importantes es que no tenemos una teoría de cómo funciona el cerebro. Sabemos muchas partecitas, pero no tenemos una teoría. Y otro desafío es cómo investigar cómo las neuronas y los circuitos neuronales dan lugar a los pensamientos privados, íntimos, personales de cada uno de nosotros. Nosotros no podemos investigar qué está sintiendo cada uno de ustedes, o la audiencia en este momento. Entonces hay límites, pero se ha avanzado muchísimo, tanto en cómo funciona la mente como en ayudar a personas con problemas neurológicos y psiquiátricos. La neurociencia ha ayudado concretamente a miles de personas en el mundo, a muchísimas personas con problemas neurológicos, no a curarlos quizás, pero a que vivan mejor. Uno de los temas que no dijiste en la escuela, la educación, es la violencia que hay dentro de la escuela y la violencia que se engendró dentro de los chicos. ¿Eso también se está estudiando? Sí, obviamente la violencia ocurre en el cerebro. Ahora, la causa de la violencia es multicausal. No tenemos... ¿Hay algo social que entró dentro de nuestro cerebro socialmente? Bueno, hay relación entre la agresión y la frustración. La frustración es un gatillo para la agresión. La frustración, así que si como sociedad o como familia no brindamos a jóvenes alguna alternativa de esperanza en lo que quieran ellos o lo que anhelan y sueñan, claramente se va a generar una frustración y esa frustración puede llevar a la agresión. Pero el tema de agresión es complejo y hay muchas causas, no es solo la biología. Hay un territorio que se llama biología de la agresión o neurobiología de la violencia, y de hecho en el libro describimos que hay dos tipos de agresión, una más impulsiva y otra premeditada, pero claramente es un aspecto de la agresión, la biología de la agresión. Hay muchos factores sociales, del entorno, del ambiente, que predisponen a la agresión que se puede ver hoy en distintos lugares. ¿Cómo lo elegiste a Mateo y cómo fue escribir el libro entre los dos? Bueno, Mateo lo conocí a Mateo por mi hermano Gastón, por Chinchu, hace años, muchísimos años, y nos hicimos amigos también nosotros, y empezamos a trabajar concretamente en el programa de televisión, donde Mateo fue responsable del contenido, y bueno, empezamos a trabajar muy bien, y en las columnas que yo escribía en los diarios, siempre se le enviaba a Mateo para que justamente lo que hablábamos en el prólogo del libro, que la ciencia a veces no puede permitirse ambigüedades, es blanco-negro en la ciencia, y el arte, la literatura sí. Entonces muchas veces el cerebro es tan mágico que lo que se cuestiona con la ciencia lo responde con el arte y la literatura. Así que la idea de escribirlo con Mateo no fue que él, como licenciado en letras, un gran intelectual, traduzca términos complejos científicos para que lo entienda todo el mundo. No, fue como yo veo que debe ser la neurociencia, tender puentes con otra disciplina. Así que fue una decisión ideológica la de hacer un libro con un licenciado, un libro del cerebro con un licenciado en letras, con un intelectual, con un experto en literatura. ¿Y por qué pensás que la gente le dijo sí al libro y que está entendido? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, sinceramente yo he dedicado mi vida a estudiar lo que está en el libro, así que para mí es fascinante entender hoy algunos aspectos de cómo reconocemos las caras, de cómo una madre interactúa con el bebé, de cómo hablamos, de por qué hablamos, de cómo evolucionó el cerebro, de qué nos hace humanos, de cómo tomamos decisiones, de qué es la agresión, de qué es el miedo. Me parece que son temas fascinantes. Yo le he dedicado mi vida a eso. Mi vida desde que fui a la Facultad de Medicina, ya empecé a trabajar con un investigador del cerebro. O sea que para mí es fácil, no podría no tener éxito un libro así, porque el que no lo lee se lo pierde, digo yo, porque no por manes, es porque se pierde de saber lo que se sabe del cerebro, porque esto no es un libro de todos los experimentos de Manes, un libro que resume las últimas décadas de muchísimos experimentos sobre la mente humana, así que cualquiera que tenga mente debería leer este libro. ¿Qué pasó en Argentina? Me parece que no había un libro hecho por un científico.
había algunos libros de autoayuda o libros de gente que no era experta en el tema, como muchas veces pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Inglaterra, hay libros hechos por científicos, pero que al traducirlo al castellano pierde fuerza. Y además no están hechos, yo no conozco libros que esté hecho entre un científico y un experto en literatura, así que en ese aspecto esto es novedoso a nivel mundial, y de hecho se va a expandir en principio a Latinoamérica, y se está evaluando traducirlo a otros idiomas. Así que yo creo que claramente un libro del cerebro es atractivo para cualquiera que tenga cerebro, y me parece que todos tenemos cerebro. Nosotros hicimos un experimento que comentamos en el libro, que es bastante famoso, que fuimos a Chile, donde hay una tensión social entre los mapuches y los chilenos no mapuches, y pusimos electrodos para registrar la actividad cerebral en ambos grupos étnicos, y le mostrábamos fotos de mapuches y de chilenos no mapuches. Cuando un mapuche veía a un mapuche, el cerebro en menos de 170 milisegundos, en menos de un parpadeo, ya sabía que pertenecía a su etnia y lo asociaba con palabras positivas, amor y paz. Si no era un mapuche, era un chileno no mapuche, odio y guerra. O sea que en menos de un parpadeo de 170 milisegundos ya uno sabe si quiere o no a una persona. Después lo que hacemos racionalmente es justificar por qué no. Vos debes decir, bueno, yo te caí bien o no en el primer instante, y después vos decís, no, Manes no me gusta porque es un soberbio, o Manes me encanta porque es simpático. Después justificar. Lo que hacemos racionalmente es justificar, pero muchas veces decidimos, como dicen los americanos, por el gut feeling, que es la traducción sería por las tripas, por la emoción. Así que obviamente que hay una decisión racional, somos racionales para decidir, pero en el día tomamos miles de decisiones y no tenemos tiempo de procesar los pros y las contras de cada decisión. Algunas sí, pero eso es bueno evolutivamente, que el cerebro, que tiene miles de años, haya desarrollado un mecanismo de toma de decisiones automático, como la cámara de fotos. La cámara de fotos tienen dos mecanismos, estas cámaras que tienen acá, un mecanismo manual donde vos podés ver el zoom, el ángulo, el color, el brillo y demás, pero a veces tenés que agarrar un momento y automático. Entonces el cerebro funciona igual, el cerebro toma decisiones automáticas todo el tiempo y a veces racionales, a veces. Con respecto al voto, hay un sector obviamente que vota racionalmente, ideológicamente, pero hay otro sector que no, que vota por la cara, sobre todo la cara más competente. Las caras de bebé no son buenas para los líderes, porque la gente quiere votar a alguien que se ocupe, que esté a cargo. Y por otra parte, nadie cambia mucho el voto. Hay un experimento que también contamos en el libro, creo, en que a republicanos y a demócratas le mostraban videos de líderes demócratas y republicanos contradiciéndose, y bueno, los republicanos cuando veían al republicano contradiciéndose no decían nada, minimizaban. Cuando lo veían al demócrata lo mataban, y los demócratas cuando veían al revés. Y nadie cambió el voto. O sea que si yo soy radical y veo a un radical haciendo un error, lo voy a minimizar, bueno, pero buen tipo, y si veo un peronista lo voy a matar. Y el peronista, si ve un radical haciendo un error, lo va a matar, y si ve un peronista lo va a minimizar. Nadie va a cambiar el voto por la evidencia de los que están ya predispuestos ideológicamente a votar. Así que hay claramente una interacción de lo que podemos aprender del cerebro con el voto. Y vos hablas de la cara competente y la cara como de una persona con menos experiencia. ¿Hay alguna diferencia en cuanto al género? Digamos, caras de mujer y caras de varones. Buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Es una pregunta para hacer un experimento. No conozco diferencias. Seguramente algunos de los trabajos lo han investigado. No recuerdo en este momento, pero no creo que haya diferencias. Puede haber. No creo que una mujer competente sea muy diferente a un hombre competente para lo que vota la gente. La gente quiere rasgos de competencia en la cara. Saliendo de la votación, ¿qué pasa con el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre? ¿No? O sea, hay diferencias, por ejemplo, lo que pasa, el salto con las periodistas, ¿no? De buenas a primeras eran todos hombres y ahora quedamos todas mujeres. ¿Hay algo que marque eso? Es otro experimento bueno que hay que hacer pensar. A ver, es un tema controversial primero. Claramente pasa algo, porque ya en el útero un bebé en el cerebro tiene un baño hormonal diferente si es varón o mujer. O sea, hay una diferencia, pero macroscópicamente conexiones. Si un patólogo, que es un médico que ve el tejido post-mortem, tiene 10 cerebros en la mesa de gente que murió, no puede seleccionar cuál fue mujer y cuál fue varón. O sea que
aunque hay debates, no hay una macroscopía que ahora se cree, hay bastante evidencia que a nivel emocional, el proceso emocional en las mujeres es diferente al varón. Y de hecho hay más depresión en la mujer que en el varón. La prevalencia de depresión en las mujeres es más alta que en los varones. O sea que, no a nivel de estructura, pero a nivel de funcionalidad, una de las diferencias sería que el procesamiento emocional de la mujer es diferente al del varón. Pero, digamos, hay mucho menos diferencias de lo que la gente cree en realidad. Hay diferencias, pero menores a lo que la gente cree. Hay un tema que si no lo preguntamos la gente, ¿qué pasa con el Alzheimer y hacia dónde se va con esa enfermedad? Y el Alzheimer es un problema enorme que tiene la humanidad hoy, el planeta y todos los gobiernos, de los países desarrollados, de los países en vías de desarrollo, porque el principal factor de riesgo para el Alzheimer es la edad. Y la gente está viviendo más, hay mayor expectativa de vida. O sea que estamos aumentando el factor de riesgo de la enfermedad. ¿Qué es el Alzheimer? Es una enfermedad cerebral que produce muerte neuronal en zonas específicas primero, relacionadas con la memoria, pero luego se extiende al cerebro. O sea que el cerebro se atrofia, se desgasta, y la enfermedad produce trastornos intelectuales, de memoria, de lenguaje y demás, y además trastornos de conducta y trastornos en la vida diaria. Y eso impacta al todo el núcleo familiar. En Argentina hay 500.000 de personas con Alzheimer o trastornos relacionados, y esto tiene un impacto de 2 millones, porque en cada familia hay 3 o 4 cercanos y las personas que viven con alguien con Alzheimer es como tener un chiquito, pero a una edad que uno no espera un chiquito. Entonces tiene que cuidarlo. Las personas que cuidan a la gente con Alzheimer se estresan, tienen depresión, ansiedad, falta más al trabajo, toman más psicofármacos. O sea que, más allá de la enfermedad en el paciente, afecta a todo el núcleo familiar. Entonces es un problema que hoy, directa por la enfermedad o indirectamente por el núcleo familiar, afecta a 2 millones de argentinos. Hoy en el mundo hay casi 38 millones de personas con Alzheimer, y eso se va a duplicar. O sea que en unos años vamos a tener 50 millones en décadas vamos a tener 50 millones de personas con Alzheimer. Imagínense ciudades como Buenos Aires, Río de Janeiro, lleno de gente con Alzheimer. Es un problema enorme que tiene un costado social, económico, político. No es un problema médico solamente de Alzheimer, es un problema de los gobiernos. Yo volviendo a la política, pero en la rama y me toca. ¿Vas a ser candidato? Bueno, lo dije en varios medios. Voy a participar en política. Entiendo la política como una formidable herramienta de transformación social, y no quiero que esto sea un proyecto biográfico. Quiero que esto sea un proyecto ideológico y un proyecto político. O sea que yo no me muevo por candidaturas, y lo tendré que evaluar si aparece la posibilidad, pero estoy comprometido con una Argentina inclusiva, desarrollada y basada en el conocimiento. Cualquier estructura partidaria que apoye esto va a tener a Facundo Manes apoyándolo, porque yo tengo una idea que Argentina necesita tomar el camino del conocimiento. Por más que, ¿qué significa esto? Que Argentina puede crecer económicamente 5 o 7%, que es bastante, en los próximos 15 años. Pero no vamos a reducir la pobreza, porque la pobreza se reduce creciendo económicamente, pero haciendo una transformación cultural, educativa, del conocimiento, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo Singapur, como lo hizo la generación del 80 en la Argentina. En Argentina, en 1869, había alrededor del 70 y pico % de gente analfabeta. Con un plan, con una escuela pública de la que todos nos beneficiamos, 40, 50 años más tarde había 10% de analfabetos. Se redujo dramáticamente la gente analfabeta en Argentina, y eso fue un proyecto a largo plazo. Yo quiero participar en un proyecto. Yo creo que ahora necesitamos lo mismo. Necesitamos, como reclamamos democracia en el 83, hoy tenemos que reclamar educación y conocimiento para todos, porque aunque crezcamos económicamente, no vamos a desarrollarnos, no vamos a ser inclusivos. Tenemos un gran sector de la población vulnerable hoy. Hay gente que en un país que produce 400 millones, alimentos para 400 millones, tiene chicos desnutridos. Y aunque le pongamos un paquete de fideo en la puerta, si la madre no tiene educación, va a hacer mal la comida, lo va a alimentar mal. No es un problema de llegar con el alimento a la casa, es un problema cultural. Entonces eso es la Argentina urgente. Inclusive la educación de la madre tiene que ver con la mortalidad infantil. La mortalidad infantil baja cuando las madres son más educadas. Entonces acá tenemos 2 problemas. Uno, que tenemos un sector de la población en un país que produce alimentos para 10 argentinas. Un sector de la población no se nutre bien, su cerebro
no tiene tantas conexiones. Esos chicos, estamos hipotecando el futuro de los chicos para siempre. Y el otro problema que tenemos de los que van al colegio y se nutren bien, la calidad educativa no es la que deberíamos tener. Tenemos que tener una mejor calidad educativa. Hoy, por ejemplo, un chico que va al colegio en la Argentina y llega a 7º grado tiene las mismas horas de clase que un chico de Chile que llega a 4º grado. Hoy, de 100 chicos que entran a la primaria, terminan 30. Y de los 30 que terminan, la mitad solamente comprende lo que lee. ¿Cómo vamos a competir en el mundo con chicos que no saben, que no comprenden lo que leen? Entonces yo quiero meterme en la política activamente. Siempre hice política toda mi vida, porque hice institutos para poner a la Argentina en el mundo, representé a la Argentina en el exterior en mi área, desde mis múltiples actividades yo siento que contribuyo al bien común. Pero ahora quiero participar en política porque tengo un objetivo que es reducir la gente vulnerable y además poner a la Argentina como el paradigma del conocimiento. Obviamente que no lo voy a hacer solo, mucha gente se tiene que involucrar para que pase esto. En ese contexto una candidatura la evaluaré, pero ya te digo, no lo veo como algo biográfico, lo veo como un paradigma que quiero cambiar en este país y que quiero ser parte de gente que lo quiera cambiar. Ya dentro del espacio, ya eso lo tenés definido. Bueno, claramente me siento cómodo en el espacio UNEN. Hay que ver cómo evoluciona el espacio UNEN. Hoy gratamente me llamó Ernesto Sanz, que estaba recorriendo Pergamino y las zonas y va a estar presente en la presentación del libro. Para mí es un referente, es un amigo. Él me invitó 6 meses antes de la operación de la presidenta a hablar de la Argentina futura. Y bueno, la verdad que este espacio UNEN, yo tengo corazoncito radical, como todos saben acá en Salto. Creo que un partido hoy no representa lo que quiere la gente, van a tener que unirse varios partidos. Y bueno, la idea es sumar para construir un proyecto político que tenga ideas, que tenga ideología y que no sea proyectos narcisistas y biográficos. Tiene que tener, para mí, lo que necesitamos en Argentina es obsesionarnos con el futuro, discutir qué vamos a hacer con este país. Y yo creo que un país basado en el conocimiento no es solamente dar plata a científicos, que está muy bien que se haga. Es entender que el valor de un país hoy no es el recurso natural. El mayor valor la mayor riqueza de un país no es el recurso natural. Está muy bien tener vaca muerta, muy bien tener soja, está muy bien tener eso. Es mejor tener eso y no estar en el desierto del Sahara. Pero la mayor riqueza del país tampoco en la industria. Es mejor tener industria fuerte en la Argentina, pero la mayor riqueza de un país es el capital intelectual. Y si nosotros a 1/3 de la Argentina no la cuidamos y los 2/3 que se educan sin calidad, estamos condenados. Y ahí sí quiero trabajar. Nosotros con Valeria hacemos un espacio que tiene que ver con ciencia y tecnología. Bueno, nos hemos sorprendido de este último tiempo, ¿no? Cómo está la ciencia y la tecnología en nuestro país. Por ahí no está tan por ahí difundido. Y si vos notás esa diferencia, que ha habido cambios en este último tiempo. Sí, yo creo que el ministro Barañao ha hecho un buen trabajo, una buena gestión. Y muchos de los aspectos en que trabajó el Ministerio de Ciencia tienen que ser política de Estado. Creo que los científicos somos así. Cuando a mí me preguntan qué opino bien del gobierno, mal, yo digo, miren, los científicos no pensamos así. Si un gobierno hizo algo bueno, aunque no nos guste, lo tomamos. Perdón, los científicos, aunque un científico anterior a nosotros hizo algo bueno, nosotros, por más que no nos guste, personalmente lo tomamos. Y si hizo algo malo, aprendemos y no lo hacemos. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que tomar como positiva y fomentarla y hacerla crecer es el impulso que ha dado este gobierno a la ciencia y todo el trabajo del ministro Barañao. Así que futuros gobiernos deberían expandir eso. Hay miles de cosas nuevas para hacer, pero claramente tomando lo que se hizo. ¿Vos crees que científicamente hay recursos? ¿Hay recursos para la ciencia? Bueno, una vez le preguntaron a un premio Nobel argentino, a Bernardo Usey, que fue un premio Nobel argentino de ciencia, le preguntaron, Argentina, esto hace décadas, Argentina no es un país demasiado pobre para investigar, para apoyar la investigación. Y él dijo, justamente porque somos pobres, debemos poner plata en investigación. O sea, la investigación, la independencia intelectual, no es un lujo que se da en los países desarrollados. Los países desarrollados son desarrollados, llegaron a ser desarrollados porque invirtieron en investigación.